Buenas tardes, sean bienvenidos a Kiosco Marketing. Mi nombre es Dana Céspedes y el día de hoy les voy a acompañar con este conversatorio sobre gestión de categorías de consumo masivo. Tengo el honor de presentar a Gabriel Gabellone, él es cofundador de Corda Retail, Category Management y Merchant Planning. Muy buenas tardes, ¿cómo está Gabriel? Buenas tardes, Dana. ¿Cómo andan? Perfecto, y también tengo el honor de presentar a Pablo Sorrichetti. Él es gerente de Category Management con Cencosud S.A. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás, Dana? Buenas tardes a todos. Muy bien, ahora sí quiero recordarles a todos ustedes que pueden dejar sus consultitas en los comentarios y vamos a ir respondiéndolos a tiempo real, cualquier pregunta que tengan. Y también recuerden que se les va a otorgar un certificado al final de este conversatorio, así que estén atentos al código que se va a dejar en la pantalla. Muy bien, ahora sí pueden comenzar. Muchas gracias, Dana. Ahí se está viendo la presentación. Sí, ahora sí se está viendo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación ahí a Kiosco Marketing. Ahí en esta charla que nos convocaron, esta conversación, vamos a tratar el tema de Category Management. Tenemos preparada una breve presentación y después, como comentó Dana, la idea es contestar consultas, preguntas, comentarios que surjan, ¿no? Bueno, me acompaña Pablo Sorichetti. No sé si querés presentarte un poco, Pablo. Dale, gracias, Javier. Buenas noches, buenas tardes a todos también. No sé si es el mejor día para que dos argentinos estén acá platicando con ustedes, pero bueno, vamos a tratar de dejar lo que pasó ayer de lado y vamos a concentrarnos en este tema. Mi nombre es Pablo Sorichetti, tengo más de 20 años en la industria del retail, tanto en Argentina como también estuve trabajando en empresas de investigación de mercado, en Walmart también Argentina y también en Cencosud, para las unidades de negocio de mejoramiento del hogar, que es Sisi, y también diversos supermercados de la región, para la región, como Jumbo, Wong, Metro, etcétera. Así que ese es un poco mi background técnico. Dale vos, Gaby. Sí, yo tengo un perfil curiosamente parecido al de Pablo. Hemos compartido varias empresas, hemos trabajado juntos. He trabajado en KPMG, haciendo consultoría a diversas industrias, también en Easy Home Centers, en supermercados de Cencosud a nivel regional, para Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia. Siempre en temas de planificación comercial, category management, abastecimiento. Hemos hecho ambos también, cada uno un curso en Creana sobre estos temas, sobre category, sobre retail. Y también estamos trabajando en lo que dimos a llamar este año Corda Retail, ¿no? Que es básicamente para enfocarnos en capacitaciones como esta. Bueno, esto es un conversatorio, pero hacemos capacitaciones. De hecho, hicimos una hace muy poquito, que les traje acá los resultados de la encuesta que hicimos para Bolivia justamente, hace escasas 2 semanas. Nos fue muy bien, la verdad que muy buen puntaje, 4,5 de 5 estrellas. Fueron 3 jornadas de 3 horas, o sea, 9 horas, 25 profesionales de consumo masivo, retail, también de pequeñas y medianos comercios, y estudiantes también han participado, y la verdad que anduvo muy bien. Entonces, como les decía, lo que vamos a conversar hoy es el tema de Category Management, ¿no? Y para comenzar, por las dudas, vamos a definir bien qué es Category, así todos sabemos de lo que estamos hablando. Ahí lo que suele surgir, con Pablo nos pasa cuando hacemos capacitaciones, es que mucha gente relaciona al Category Management directamente con la planogramación, ¿no? Con los planogramas. Que está bien, a ver, es un entregable del proceso de Catman, pero no es eso Category Management nada más, es mucho más. Es un proceso que vamos a repasar un poco hoy y se podría hasta hacer sin planogramas, ¿no? ¿No, Pablo? Ahí si los querés explicar un poco.
Sí, exactamente. Muchas veces se lo asocia solamente con eso, pero como bien decías vos, Gabriel, es mucho más. La verdad que es, digamos, lo que nosotros decimos es que es trabajar cada categoría como si fuera única, ¿no? Como si fuera particular y como que la tienda estuviera, fuera solamente para una categoría puntual y así hacemos la revisión de todas las categorías, ¿no? Entonces, más que nada con el objetivo de apuntar a que la suma de estos pequeños grupitos o munditos hace mucho más que un todo si lo analizamos todos juntos. Entonces, este es un proceso que lo que nos permite es evaluar y administrar cada una de estas categorías como si fueran únicas, como si fueran independientes, como mencionamos ahí. Y obviamente también es un proceso que se trabaja no solamente desde la propia empresa, sino que lo trabajamos en conjunto entre los proveedores, que los llamamos capitanes de categoría, y los retailers, ¿sí? Bien unidos y no con este, digamos, trabajo como de yo te gano, yo te saco esto, yo te saco lo otro, sino trabajando bien en conjunto y obviamente poniendo al cliente en el centro, ¿no? Poniéndolo bien en el centro para que todas las cosas que hagamos en este proceso vayan bien enfocadas en satisfacer mejor las necesidades de los clientes y obviamente lo que tratamos de lograr, lo que se logra con este proceso es obviamente tener buenos resultados atacándolo de esta manera. Ese es un poco como a grandes rasgos la definición, ¿no? De category. No sé, Gabriel, si vos querés agregar algo más ahí. Sí, no, perfecto. Creo que quedó claro. Ahí lo que me gustaría es remarcar más el concepto de proceso, ¿no? Muchas veces hay gente que piensa, bueno, voy a hacer esto que me dicen de Category Management, listo, lo hago, me lo saco de encima, logro los resultados y punto. No, la realidad es que es un proceso, toma su tiempo de por sí y se tiene que repetir. Es un proceso recurrente. O sea, lo que vamos a ver es que después de un tiempo es necesario revisarlo, es necesario mejorarlo y ya tiene que estar incorporado dentro de la práctica de la compañía, ¿no? Esa es la idea, por lo menos. Y lo que hicimos fue acá un slide, en donde nos vamos a detener un buen tiempo, hablando un poco de cada uno de los famosos 8 pasos del proceso de Category Management. A veces se los nombra como que son 7, pero básicamente son estos. Empezando por el primero, es como la base de todo, ¿no? Es definir qué es lo que es la categoría que voy a analizar. O sea, cómo se conforma esa categoría, ese conjunto de artículos. Y es clave en esta instancia utilizar lo que se llama el árbol de decisión, que según uno lo conoce, es una manera que uno representa lo que inconscientemente los consumidores van haciendo como navegando para poder seleccionar lo que van a llegar a comprar, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, empiezan pensando en esta categoría de, no sé, tamaños, o empieza pensando no sé, si es hombre o mujer, un desodorante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese árbol de decisión nos va a ayudar mucho a definir entonces cómo voy a estructurar esa categoría y también qué voy dejando adentro y qué voy dejando afuera de distintas opciones que puede haber de artículos que tenga la duda, ¿no? Siendo la base de todo, impacta en todas las decisiones que tomamos después. Así que es hiper importante esta parte que esté lo mejor posible, ¿no? Ahí, si se hiciera mal, generaría impactos fuertes. No sé si, Pablo, tenés algún ejemplo para comentar. Sí, ahí está bueno el punto que mencionás y en dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado, es importante definir, como bien decías, qué es y qué no es, digamos, dentro de cada categoría. Y para poner algún ejemplo, el tema de aguas comunes y aguas saborizadas, o sea, son dos categorías diferentes que tienen consumidores bien distintos, que apuntan y buscan diferentes cosas. Entonces, es bien importante, por un lado, definir eso, o sea, bien claro qué tiene dentro y qué no tiene dentro, a pesar de que parezcan productos similares, ¿no? Porque las dos son aguas, o sea, parece ser lo mismo, pero realmente, como vemos, tiene bastante diferencia. Y por otro lado, eso que mencionabas en cuanto a los errores o la mala definición que nos puede llevar a tomar decisiones erróneas, tomando la misma categoría o tomando aguas puntualmente, puede pasar que uno en el árbol de decisión diga, según los estudios y demás, que el árbol de decisión empiece por cierto lugar, por ejemplo, por la marca o como bien decías, por el tamaño y demás. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos un árbol de decisión que indica que primero vamos por la marca, después vamos por el tipo de agua y después vamos por el tamaño, por ejemplo, sería muy, digamos, contraproducente para la categoría que nosotros no usemos
por ejemplo, ese árbol de decisión para armar la categoría. Y en ese caso, por ejemplo, si empezamos por el tema del tamaño, armaríamos la categoría, o sea, imagínense tener esa categoría armada por tamaños. Entonces, todos los tamaños pequeños, no sé, de 500 o 600 mililitros, mezcladas todas las diferentes tipos de agua. El agua sin gas, el agua con gas. Claro, la exhibición. Exactamente, en cuanto a la exhibición, todo mezclado, y el consumidor obviamente se volvería un poquito loco. Entonces, es bien importante tener bien claro y bien definido ese árbol de decisión para después tener bien armada la exhibición, que es el ejemplo que acabamos de poner. Y atado a este punto, después viene el tema de que nosotros dijimos, bueno, acá cada categoría nosotros la vamos a trabajar de una forma particular, ¿no? Y es importante tomar este segundo paso, que es el de roles, ¿sí? En el cual tenemos 4 roles diferentes. Tenemos un rol de categorías que es de destino, que básicamente es el rol como por el cual la gente me elige o por el cual la gente me viene a buscar. Es generalmente una pequeña cantidad de categorías que se trabajan de esa forma. Después tenemos un rol de rutina, donde tenemos ahí una gran cantidad de categorías, donde es difícil la diferenciación, ¿sí? Donde son las categorías más habitualmente compradas por todo el mundo y donde, como bien les decía, no tenemos demasiada diferenciación. El arroz, el aceite, las pastas, por ahí categorías así de compra bastante recurrente. Después tenemos otro tipo de categorías que son las categorías de conveniencia, que son aquellas que realmente nosotros no hacemos foco en nuestra tienda para ese tipo de categorías, pero son las que realmente nos permiten rentabilizar. Y después tenemos las categorías estacionales, que justamente, como su nombre lo indica, tienen que ver con un momento puntual del año, no sé, sea Navidad, sea Halloween o alguna de esas, que tiene un momento bien puntual y bien fuerte. Y ahí te pregunto, Gabriela, ¿vos qué opinás? O sea, ¿está bien, tiene sentido que todas las categorías sean de destino, por ejemplo? Justamente ese tema es el que surge cotidianamente, ¿no? Cuando encaramos en cada empresa cómo ponerle el rol a la categoría, uno se suele encontrar con que el dueño de la categoría, ¿no? Dice, bueno, la mía es destino, y el siguiente, la mía es destino, y es como que todos quieren ser destino, ¿no? Hay como una idea de que es la mejor, ¿no? Y la verdad es que no hay mejores y peores, sino que cada uno va cumpliendo una función diferente. Y la realidad es que, como preguntabas ahí, Pablo, si tratáramos, ¿no? De poner a todas las categorías iguales, todas las categorías de destino, por ejemplo, ¿no? Estaríamos utilizando bastante mal los recursos, porque tendríamos que enfocar los recursos por igual a todas las categorías, dándole, por ejemplo, la misma inversión en competitividad, dándoles los espacios en la tienda igual, las exhibiciones, imagínense. De hecho, no se podría, es imposible, digamos, ¿no? Y sobre todo perderíamos mucho, porque seguramente en categorías donde estamos demasiado baratos, podríamos haber rentabilizado más y en otras quedamos fuera de mercado. Y por eso es que no tiene sentido pensar en algo así, ¿no? Generalmente son pocas las categorías que son destinos, son justamente para diferenciarse, son las que queremos diferenciarnos, no podemos diferenciarnos en todo, ¿no? Y hay por ejemplo, una farmacia, ¿no? Que está dedicada, se tiene sus categorías de destino, que son, no sé, los medicamentos y demás, se le puede ocurrir que quiera mejorar la rentabilidad agregando un surtido de golosinas, ¿no? Vamos a suponer, no sé, goma de mascar y demás. Imagínense, no tendría sentido darles los mismos espacios, las mismas promociones, ¿no? Invertir en promociones y demás, en exhibición a estas golosinas, sino que seguramente va a tener un surtido muy acotado en cierto lugar para justamente dar ese servicio extra de que, bueno, ya que estoy acá los compro y van a estar solamente un precio más alto también, ¿no? Ahora, pensemos si fuese, en cambio de una farmacia la que esté vendiendo las golosinas, fuese un kiosco. Ahí cambia totalmente, ¿no? En un kiosco donde seguramente los clientes vayan a buscarme por esas golosinas. Entonces ahí sí tiene sentido de que sean destino, sean de rol destino, esas gomas de mascar o lo que sea que queramos poner en el ejemplo. Así que no tiene sentido pensar en todas las categorías como destino, ¿no? Estos primeros dos pasos, lo que es definir la categoría y darle el rol, son dos pasos que la primera vez toma tiempo, hay que pensarlo, hay que definirlo, hay que conversarlo en la empresa, es parte del ADN que se le va a formar a la empresa y a la categoría de por sí, pero la realidad es que la próxima vez que hagamos una revisión,
ya estos dos pasos a lo sumo se conversan rápidamente, no suelen tomar mucho tiempo. El paso que sigue, sí, ya es la típica revisión de Category Management, ¿no? Que es el punto de evaluar, lo llamamos acá como para simplificarlo. O sea, la idea es saber cómo está performando la categoría, medir todos los KPIs posibles o los principales KPIs, pero siempre evaluándolo según el rol de la categoría, o sea, siempre viéndolo, sabiendo que estás evaluando una categoría que tiene cierto rol. Por ejemplo, voy a mirar todos los KPIs, pero si es una categoría enfocada, por ejemplo, una categoría con rol de conveniencia, enfocada en rentabilizar y demás, le voy a dar un doble clic o un extra foco al KPI de cómo está performando los temas de rentabilidad. Y por ahí no tanto otros como las ventas en unidades, ¿no? Y viceversa, también en una categoría de destino. Entonces es importante en el punto 3 ya ir evaluando, pero con una visión que vaya identificando oportunidades según la categoría que estoy hablando, ¿no? Y esto de evaluar, en realidad son pasos así separados, como los hizo Brian Harris en su momento, y como se sigue analizando, pero suele estar muy pegado con el paso siguiente, ¿no? Que el paso siguiente es ver qué medir, o sea, qué KPIs voy a usar justamente para esta categoría, y qué objetivos, qué metas le voy a establecer, ¿no? Numéricas a la categoría. Entonces, suelen estar bastante juntas, ¿no? Pablo, en tu experiencia, ¿cómo lo ves eso? Sí, exactamente. Generalmente este tercer paso, digamos, de evaluar, donde justamente se hace todo lo que vos mencionabas, y el paso de poner los objetivos para la categoría, suelen ir ciertamente bastante de la mano. Se suelen hacer generalmente en una de las primeras reuniones del proceso, donde te juntás, o sea, se junta la cadena junto con los proveedores y empiezan a justamente definir, bueno, ¿qué voy a medir? Que es un poco lo que mencionabas vos, qué KPIs voy a usar, que ahí, digamos, pueden usar los típicos KPIs de performance de un negocio o algunos más específicos del tema, pero bueno, son los que se definen ahí y después se definen justamente estos objetivos. Y como bien vos decías, para cada categoría en particular y con el rol que tiene cada categoría en particular, se setean esos objetivos. Y lo que tiene interesante también acá este proceso es que esos objetivos no son solo de, ok, veo cómo viene performando, veo cómo está funcionando la cosa y en función de eso pongo objetivos, sino que también acá el input, digamos, bien importante que nos trae el proveedor es que ellos tienen generalmente muchos estudios, mucha información generalmente cualitativa, ¿sí? Que esa información nos ayuda mucho y también información, perdón, hacia el futuro, ¿no? De cómo viene la categoría, qué tendencias hay, qué otras cosas se ven en el mundo y demás. Y eso nos ayuda mucho también a poder pensar hacia adelante y decir, ok, ahora viene performando de una cierta manera, puede ser buena, puede ser mala, pero lo que vemos a futuro que va a pasar con esta categoría es lo siguiente. Entonces, eso nos ayuda a enfocar y decir, ok, si tenemos pensado que la categoría se va a morir o que la categoría va a mejorar, no importa lo que sea, o la tendencia que se viene, nos ayuda a definir mucho mejor esos objetivos para después plasmarlos en el próximo paso, que es la estrategia. Sí, ahí estaba viendo, Pablo, que ahí tenemos una pregunta, ¿no, Dana? Sí, Justo te iba a exacto. preguntar si Justo había algún venía a comentario por comentarles ahí. eso. Buenísimo. Patricia Corrales nos dice, buenas noches, en mi experiencia las categorías se definen por tipo de producto, por ejemplo, los cereales, golosinas, etcétera. ¿Pueden darnos una explicación de los factores que definen una categoría? Ahí, Sí, no sé si llego a entender bien a qué se refiere con los factores que definen una categoría. Como que parece haber dos preguntas diferentes, no sé, por ahí si nos puede explicitar un poco mejor. sí, porque a ver, yo entiendo, dice, las categorías se definían por tipo de producto y daba ejemplos, ¿no? Cereales, golosinas, y justamente esas son categorías, ¿no? O sea, por ahí es un tema de terminología nada más, ¿no? Tipo de producto o categoría sería algo equivalente, ¿no? En algún sentido. Y justamente a ese nivel, ¿no? Habría que analizarlos. Por ahí golosinas es como un poco genérico, ¿no? Si estaríamos hablando de un kiosco, seguramente nadie trataría como golosinas nada más, sino que habría un doble clic o un tercer clic ahí, ¿no? Como subcategorías haciendo una estructura. Pero a ese nivel, al nivel donde justamente en el paso 1 definís qué es lo que vas a analizar, es donde analizás qué rol va a cumplir ese grupo de artículos, ¿no?
Ahora, los factores que definen una categoría, me parece, Pablo, que se está refiriendo a en el punto 1, digamos, ¿no? ¿Qué considerar para delimitar una categoría, ¿no? Y ahí, en el curso que damos, hablamos bastante del tema, tiene que ver con la necesidad, más que nada, ¿no? Tiene que ver con pensar qué necesidad estamos cubriendo de esta categoría. Y puede pasarnos que por ahí dos artículos totalmente diferentes cubran la misma necesidad. No sé, se me ocurre un dosificador de plástico para la piscina que echa cloro, y también hay un robot que podría cumplir la misma necesidad limpiando y echando cloro. Pero ahí va otro tema también, que tiene que ser algo mensurable, tiene que ser algo administrable, ¿no? Entonces tiene que ser realmente cumplir la misma función, ¿no? De satisfacer esa necesidad, pero también de alguna manera productos sustituibles, homogéneos. Entonces ahí los separarías, por lo menos en dos categorías, ¿no? No sé si ahí contestamos la pregunta, si no, nos la refuerzan después, ahí nos la mandan. Sí, y para sumar, Gaby, me parece que está bueno lo que decís. También, o sea, más allá de la definición de la categoría, después, en este primer paso, también definimos si dentro de la misma categoría hay diferentes segmentos o diferentes partes, ¿no? No es que se tiene que definir de forma única y listo, porque obviamente después esos segmentos te ayudan a poder... Hay un poquito de eco, ay, gracias. Esos segmentos después te ayudan a poder trabajar de la mejor forma el análisis de esa categoría, ¿no? Cuanto más mejor nivel de profundidad nosotros trabajemos, más rico va a ser el análisis. Porque, por ejemplo, imagínense si tenemos la categoría gaseosas, que tiene, no sé, tanto las colas como las lima limón, como las naranjas, y si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un análisis de surtido a nivel total, del total de la categoría, seguramente por la performance que tienen, queden dentro todas las colas y estemos sacando, cuando hagamos una revisión de una racionalización de surtido, estemos sacando todo lo que tenga que ver con naranjas, con lima limón, con tónicas. Entonces, realmente si lo definimos de una buena forma y a ese nivel de segmentos dentro de cada categoría, seguramente lo que vayamos a hacer es dejar las mejores colas, las mejores lima limón, las mejores naranjas, etcétera, y vamos a poder trabajar de la mejor forma la categoría. Pero, digamos, volviendo al tema de la pregunta, yo creo que lo más importante ahí es ver, tener todos los estudios o todos los análisis necesarios que tengan que ver con el cliente y que es cómo el cliente percibe y cómo el cliente ve la categoría. Esa creo que es el mejor input para poder definirlo. Excelente, Pablo. Bueno, a ver, tenemos una preguntita más. Nos dice María Fernanda, ¿qué factores tomamos en cuenta para definir una categoría como categoría de destino? Bueno, eso sí. Creo que lo tenemos bien detallado en el curso, en la charla lo hemos hecho. Como factores ahí determinantes, básicamente tomamos tres cosas, o sea, cómo performa la categoría para el consumidor, cómo performa para la misma cadena y cómo performa, digamos, dentro del mercado, digamos. Eso es lo que, o sea, no quisimos hacer esta charla demasiado profunda porque si no iba a ser demasiado larga, pero básicamente esas tres variables es lo que tomamos para definir, en verdad, cada uno de los roles, no solamente los roles de destino. O sea, el rol de destino generalmente saca como buenas puntuaciones en todos esos análisis que digamos, no me quiero explayar demasiado en virtud del tiempo, pero de esas tres variables que comenté, las que generalmente performan mejor son las que terminan siendo destino, pero también importante que no solo tiene que ver con los números, ¿no? El tema del rol, sino que tiene que ver con el aspiracional y con lo que la cadena quiere ser, ¿no? Muchas veces, si nosotros, o hay análisis muy simplistas que dicen, ok, bajemos la venta y el margen y vemos cuáles son las categorías destino, y en verdad, si bajás la venta y el margen, probablemente te termine dando que las categorías de destino son las más básicas, no sé, los aceites, el arroz, las harinas, no sé, las categorías muy básicas, que en verdad performan súper bien, pero no es que la gente nos elige puntualmente por eso. Entonces, hay que hacer un buen análisis para poder definir cada uno de los roles. Tal cual, porque es justamente en qué te querés diferenciar, ¿no? Eso es la clave de las destinos. Son las que la que el cliente cuando piense en comprar ese tipo de categoría, piense en vos, piense en tu propio negocio, porque diga, bueno, es un jugador, es un player importante en esta categoría, ¿no? Es un tema de diferenciación también, no solo de números. Y sí, ahí siguiendo con los pasos, ¿no? En la estrategia, el paso 5,
también se suele dar bastante en estas reuniones, como habíamos hablado, que el paso 3 y el paso 4 iban bastante en simultáneo. Bueno, la estrategia también suele ir surgiendo en forma casi simultánea también, en la medida que se van reuniendo la gente que tiene impacto en el tema, porque es necesario definir un eje principal en el cual se enfocarán las categorías para poder alcanzar esos objetivos. Y aparte, eso definido como estrategia, desde ahí se van a desprender las tácticas. O sea, cada táctica, cada variable, que lo vamos a ver ahora, va a saber que según la estrategia definida, tiene que enfocarse en algo en particular. Por dar un ejemplo, no sé si la estrategia dice, bueno, tenemos que aumentar las unidades vendidas. Bueno, cuando veamos la variable de precios, de promociones, de exhibiciones, todas van a buscar sus tácticas orientadas a aumentar las unidades vendidas, ¿no? Y hay muchas estrategias, eso lo vemos bien en el curso, las típicas son varias, también se pueden hacer combinaciones de ellas. Lo importante es definirlo, ¿no? Definirlo para que después se puedan enfocar las distintas tácticas en eso. Y en el punto 6 en particular, en lo que es cómo adecuar cada táctica para cumplir la estrategia, justamente tenemos que definir eso, ¿no? ¿Qué parámetros y qué definiciones vamos a tomar para que cada una de estas variables pueda ejecutarse correctamente para cumplir la estrategia y por ende para cumplir los objetivos, ¿no? Y esto no solo es, o sea, las variables son surtido, precios, promociones, exhibiciones, y la idea no es solo para el proceso de category management, en medio del proceso obviamente se optimiza cada una de estas variables, pero tiene que quedar ya delimitado todo esto también para el mantenimiento hasta que de vuelta se vuelva a hacer el proceso de category. Entonces es súper importante quedar en claro, bueno, este es nuestro nivel de competitividad que queremos tener, este es el tipo de exhibición que vamos a hacer, estas son las cantidades de artículos que vamos a manejar y demás, ¿no? Para que eso se vaya manteniendo, ¿no? Y lo normal es hacerlo por clúster, ¿no? Clúster lo llamamos así, una agrupación de tiendas. Ahí en el curso lo vemos más detalladamente, pero básicamente hay técnicas para poder decir, bueno, a ver cuántos son la cantidad de agrupaciones que más me conviene para trabajar sobre data, sobre información de los clientes de esa agrupación y para hacer la misma táctica, pero con distintos números y logrando seguramente un resultado mejor a nivel total, ¿no? Y en este momento también, entre todos los entregables que se van dando, como los nuevos niveles de precios, los nuevos niveles, qué promociones hacer y demás, uno de ellos, quizás el principal, es el entregable este del planograma, ¿no? Que habíamos comentado antes. Pero bueno, es un buen momento para hablar si es realmente obligatorio, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves el tema? ¿Sí o sí, para decir que hice Category Management, tengo que lograr un planograma? Bueno, generalmente es como decíamos al principio, es como el más visible, ¿no? Es como una vez que termina el proceso, lo que se ve plasmado en la realidad que nos entrega un proveedor a nosotros como cadena, o siendo nosotros proveedores le entregamos a una cadena, es el planograma, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ahí conjugás todo lo que estuviste trabajando, todo el análisis que hiciste, todos los datos que metiste, los terminás entregando en un planograma justamente que están los artículos, tienen sus precios, tienen su lugar de la exhibición, entonces generalmente, como decíamos, es lo que por ahí se confunde y dice, bueno, listo, hacer categorías es hacer planogramas. O sea, acá como bien lo vimos a lo largo de estos pasos que fuimos viendo, ahí nos damos cuenta que no solamente es esto, sí es como la cara visible. Pero ahora, ¿esto implica que sí o sí tengo que hacer un planograma? La verdad es que no. O sea, hay evidencia y hay casos donde por ahí no se tiene o el equipo o no se tiene dentro de la cadena la receptividad para poder trabajar y administrar planogramas y poder llevarlos a cabo en las tiendas. Entonces, realmente es un entregable deseable, pero no es 100% necesario. De hecho, por ahí cadenas que no tienen, como de nuevo, esta capacidad o este software, el planograma en definitiva, perdón que no lo llegamos a explicar, pero por los que no conocen, es un software de administración de espacios, ¿sí? Donde lo que nosotros hacemos es dibujar, digamos, cada uno de los productos dentro de cada una de las góndolas y eso es lo que le entregamos después a la operación o a las tiendas para que lo puedan ejecutar. Entonces le damos un artículo a artículo con su lugar, con su cantidad de frentes, con toda la información para que se pueda ejecutar. Eso es un planograma. Pero ¿qué pasa? A veces, como les decíamos, no tenemos esas capacidades dentro de la empresa o no tenemos el software o lo que fuera. Entonces podemos
trabajar sobre la racionalización del surtido, por ejemplo, podemos trabajar sobre los precios, podemos trabajar sobre las promociones, pero podemos después, como no tenemos esta capacidad, podemos, por ejemplo, decir, armamos, no sé, unas guías de exhibición. O sea, esta categoría se tiene que exhibir los segmentos en forma vertical, las marcas en forma vertical, no sé, de izquierda a derecha, de la más cara a la más barata, y horizontalmente los tamaños, como fuera. Podemos hacer algo no tan a nivel de detalle como un planograma, pero realmente, digamos, nos permite cumplir el objetivo, que es que de alguna manera todo este proceso se vea plasmado después en los locales. Y esto es, digamos, ¿no?, hiper importante, porque ¿qué es el paso número 7? ¿Qué es lo que tiene importante esto? Que muchas veces nosotros, por lo menos en nuestra experiencia desde trabajar en áreas centrales, nos pasa que en los locales nos dicen, claro, ustedes ahí sentados en su escritorio y todo en la computadora se ve bonito, o habrán escuchado 1000 veces como el Excel aguanta todo, o el PowerPoint es muy lindo, pero después es difícil de llevarlo a la realidad. Esas cosas son muy, muy típicas, digamos, dentro del mundo del retail. En algunos casos son reales, pero sí lo que es importante de este paso es que hay que llegar a la implementación, ¿no?, a la ejecución de todo lo que definimos centralmente. En este paso número 7 tiene que ser ejecutado en la tienda. ¿Y por qué es importante ejecutarlo? Desde ya que porque, digamos, hicimos un montón de trabajo previo en todos estos pasos que fuimos hablando para que después eso se vea plasmado en la realidad. Entonces, obviamente, primero lo queremos ver, ¿no? Queremos que todo eso que hicimos se vea en la tienda, se vea lindo, se vea bonito, nuestros clientes lo perciban, nos compren más, tengamos buenos resultados. Todo eso es recontra importante. Pero también otra cosa importante es que si nosotros no lo hacemos y asumimos que se hizo, es decir, nosotros, digamos, dimos el entregable a la operación, listo, bueno, ahora ocúpense ustedes, y asumimos que eso se hizo y realmente no se hizo, lo que va a pasar posteriormente es que nosotros vamos a estar monitoreando, ¿no? Porque lo que se hace después de estos procesos es medir, juntarnos con el proveedor cada X meses y ver cómo viene performando la categoría. Y si eso no se hizo realmente bien, lo que sucede es que decimos, uy, mira, en esta tienda o en estas tiendas tuvimos, o sea, aplicamos lo que se hizo y los resultados no vienen. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos cambios, ¿no? Porque obviamente justamente de esto se trata la retroalimentación. Pero bueno, por ahí lo que pasó es que nunca se implementó. Entonces nosotros vemos que la categoría no viene creciendo, tomamos decisiones sobre eso que realmente es algo que no pasó. Entonces, por eso es tan importante este paso de la ejecución. Digamos, es crítico no solo para que se vea plasmado, sino también para que más adelante no tomemos decisiones erróneas. Y bueno, acá terminó, Gaby, ya está el proceso, ya lo ejecutamos, ¿listo? ¿O qué es lo que pasa después? No, ahí, a ver, tal cual dijiste, si no está bien ejecutado, ahí no vamos a lograr los resultados que esperábamos, ¿no? Y el cliente no va a encontrar el valor agregado que se hizo en todo el proceso. Y todo esto hay que monitorearlo, o sea, hay que ver si realmente, primero que nada, si se implementó, ¿no? Por eso también hay auditorías para hacer, se puede implementar algún tipo de mecanismo por el cual la tienda informe con fotos y demás, pero es hiper importante que se haya ejecutado y después monitorearlo de distintas formas. O sea, encontrar a ver cómo viene performando, si realmente lo que se esperaba se está dando o no. Esto tiene que pasar después de un periodo de gracia, llamémoslo, ¿no? O sea, un periodo en donde, digamos, algunas semanas, un mes, 4 semanas aproximadamente es lo normal, no se va a evaluar porque se le espera tiempo de maduración del tema, que los clientes lo vean, que empiecen a actuar en base a los cambios que se hicieron. Y a partir de ahí se monitorea, se hace seguimiento, se analiza, es mucho de reuniones, ¿no? El mismo capitán de la categoría, que ahí hemos nombrado al principio, ¿no? Que esto es un proceso compartido entre las dos partes. El capitán ahí, acá en esta parte, toma un rol muy protagónico, en donde recibe la información, la analiza y va a devolver a ver si realmente está pasando lo que se esperaba o no, o si hay algo que mejorar. Es un periodo en donde se pueden hacer correcciones. Justamente lo que hablaba Pablo, si no se ejecutó y empezamos a tomar nuevas decisiones, vamos a estar tomándolo sobre información errónea, ¿no? Esto es hiper importante. Para evaluar si realmente está funcionando bien lo que se hizo o no, está bueno también utilizar lo que se llama los test A/B, ¿no? En donde un grupo de tiendas tiene los cambios y otro grupo de tiendas similares no los tiene,
o dejamos en una tienda de control y demás, y cosa después comparar, ¿no? La performance entre ambos grupos o entre ambas tiendas y ahí poder detectar si realmente se está dando o no lo que se esperaba. Esto se suele hacer bastante fácil también en todo lo que es desde los canales digitales, ¿no? En el curso hablamos mucho sobre cómo el category se adapta al mundo de omnicanalidad, ¿no? De los distintos canales de venta que suelen tener las compañías, siempre hablando de compañías grandes o medianas, pero como bien dijo Pablo hace un rato, uno puede implementar esto en compañías pequeñas o en compañías con pocos datos. Quizás no lo llamaremos o no haremos todo el proceso de Category Management, pero hemos tenido muchas experiencias con Pablo de hacer, aunque sea temas puntuales, ¿no? Y que sirven mucho, generan quizás hasta más impacto que una compañía que ya rutinariamente hace el proceso, ¿no? Y algo que no mencionamos mucho son los tiempos, ¿no? Hablamos de que el proceso toma un tiempo, dejamos un tiempo de maduración, después empezamos a medirlos y después tenemos que retornar, ¿no? A hacer recurrente esta revisión y nuevamente analizarlo. Así que es clave cuánto dura, ¿no? Cuánto tardamos en hacer el proceso de category, cuánto tardamos hasta volver a repetirlo. No sé, ahí Pablo, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles serían los tiempos ideales para esto? Sí, ahí hay dos cosas también, ¿no? Una es que por ahí hay categorías que tienen más relevancia que otras por su peso, por su performance y demás. Entonces, a esas categorías por ahí, generalmente, en mi experiencia, se hacen 2 veces al año, por ejemplo. O sea, hacemos un proceso la primera mitad del año y otro proceso la segunda mitad del año. Y después el resto de las categorías que vayamos a trabajar generalmente se trabaja en periodos de un año. O sea, una vez por año sí o sí las tenemos que revisar. Como base para todas debería ser al menos una vez por año. Y para estas categorías muy relevantes deberíamos procurar ver si podemos hacer por lo menos 2 de estos procesos por año. Y después en cuanto al tiempo de duración, ahí tenemos que procurar no hacer un proceso que sea eterno, ¿no? Porque si no es como difícil de vender internamente, es difícil de trabajar, o sea, requiere mucho recurso y demás. Entonces, generalmente en mi experiencia lo que funciona muy bien es aproximadamente entre 6 y 8 semanas que dure este proceso, donde seguramente las primeras etapas son las más simples o o se hacen más rápido, y las etapas intermedias, ¿no? Son las etapas donde se le dedica mayor trabajo a hacer bien los análisis, ver el tema de los precios, ver las promociones, las exhibiciones, etcétera. Entonces, en conjunto, digamos, terminamos redondeando algo así como entre 6 y 8 semanas es lo que se suele trabajar. Ahí, Similar a los digamos, tiempos del curso, Pablo, ¿no? Porque en el curso también lo que más foco le damos y más tiempo toma es todo el tema del medio, ¿no? Tácticas, estrategias, ver los objetivos, muy similar. exactamente, exacto. Eso es donde más se hace hincapié, obviamente, porque es donde se ve realmente la mayor riqueza del proceso, ¿no? Acá creo que es importante que si alguien les va a vender un proceso de categoría, digamos, es como el precio de algo, ¿no? Si a uno le dicen que un auto vale $100 o $500.000, un auto común, digamos, es como que llama la atención, ¿no? Acá es un poco lo mismo, ¿no? Ni por muy pequeño que les digan, no, vos te voy a poder ayudar a hacer el proceso en 2 semanas, es como, yo lo vería como algo realmente muy, muy raro y que no puede llegar a tener una calidad aceptable, ni tampoco que les digan, no, esto va a tardar 6 meses el proceso, porque tampoco me parece real. Entonces, los tiempos que hablamos creo que son los que están acordes. Y también tomo un punto que mencionaste vos recién, Gabriel, que me parece importante y más en función de lo que escuchamos, digamos, durante el curso que hicimos hace un par de semanas acá con la gente de Bolivia también, es que nos han comentado que digamos, el mundo del retail no está súper desarrollado, digamos, como que hay varias cosas que se pueden ir trabajando, pero es importante lo que vos mencionabas, y tomo eso de que no necesariamente necesitamos tener todos los datos del mundo, ni todos los equipos del mundo, ni todos los software del mundo, sino que realmente hay cosas que se pueden hacer y que dan muy, muy buenos resultados. Nosotros, de hecho, hemos trabajado, para poner solamente un ejemplo, hemos trabajado con una empresa muy, muy, muy chiquita de acá, realmente una pequeñísima empresa que es un mayorista en una zona del sur acá de la provincia de Buenos Aires, que tiene un solo local realmente, y nosotros le ayudamos, o sea, con cosas
por ahí no se hace tanto foco en algunos puntos, pero sí en la parte táctica le podemos dar mucho input, digamos, de cosas para hacer en cuanto a precios. Para ponerle un ejemplo, ni siquiera tenían el cartelito con los precios, o sea, no tenían el fleje en los locales. Organizaban las góndolas de una forma que eran, digamos, muy extraña, digamos, y no muy amigable con el consumidor. No realizaban ningún análisis de surtido, o sea, tenían productos de hace un montón de tiempo. Acá tenemos una inflación muy alta y no analizaban precios en función de si habían cambiado en los últimos tiempos, sus costos, por ejemplo. Entonces, realmente, más allá de tener muchos, pocos, medianos datos, lo que sea, es importante que el proceso, por lo menos en forma más acotada o en forma más grande, se puede llegar a realizar sin ningún problema. Eso creo que es importante también mencionarlo. Dana, ¿tenemos comentarios, preguntas? Sí, tenemos justo una preguntita. María Fernanda nos dice, ¿qué porcentaje del éxito de la estrategia le atribuyen a su ejecución, a la ejecución? Y yo diría que 99,9, ¿no? Sí, iba a decir que era muy buena pregunta, sí. Sí, es muy buena pregunta y la realidad te indica de que la clave está ahí, ¿no? O sea, si bien puedes hacer bien o mal, digamos, el proceso de category, si no se ejecuta directamente, nada se logra, ¿no? Porque es donde llega el cliente. Si no, termina, como bien dijeron, como es la típica crítica, ¿no? Del Excel lo puede todo. Y sí, al final haces un Excel hermoso y te lo guardaste, nada más, ¿no? Y no sirvió para nada. Así que sí, la ejecución es clave. La realidad es que los puntos más claves, creo yo, son un buen diagnóstico, ¿no? En el momento donde se evalúa y se establece hacia dónde se va, y unas tácticas ejecutadas, ¿no? Unas tácticas que realmente vayan al piso de venta, vayan a los canales de venta. Sí, y déjame sumar algo ahí también, que también digamos, coincido ahí que esto es el 99,9% del éxito está en la ejecución. Perdón, escucho el eco, no sé si es alguno que tiene el micrófono prendido, por favor. Gracias, ahí está. Pero, digamos, es tan importante esto como ¿Lo perdimos a Pablo o soy yo? no. Sí, Perdón, por lo visto. Ahí volvió Pablo. Ahí volví, perdón. Sí, se me borró todo, perdón. Sí, es totalmente importante, o sea, es como un blanco y un negro. Y realmente lo que tenemos que hacer acá y procurar, pero vital, es que no lo mencionamos con mucho detalle acá en el curso y demás, sí lo hablamos un poco más, es que esto es un proceso donde están todos involucrados y no es un proceso de nosotros como área de categoría, es un proceso de toda la empresa, y por toda la empresa me refiero a las áreas más claves que son el área de comercial, el área de operaciones y nosotros como categoría, como planificación comercial, haciendo como ese nexo entre todos, ¿no? Y acá importantísimo que tiene que ver con el tema de la ejecución es que operaciones tiene que estar desde el principio involucrado, porque lo que suele pasar muchas veces es que el área de operaciones o las tiendas, digamos, como que si vos no le involucraste y le llega como el resultado final, ellos por ahí van a ver o un planograma o una guía o productos que se van, productos que vienen, precios que se ponen más arriba, más abajo, etcétera, y no van a saber bien el por qué. En mi experiencia, por lo menos, es recontra importante hacer foco en incorporarlos a ellos, meterlos. No tiene que venir toda la operación, todas las tiendas, tenemos que poner algunos referentes y demás, pero sí es importantísimo que estén involucrados desde el principio, porque después a veces pasa que la operación dice, yo quiero vender más este arroz porque es el que más vende, pero por ahí el que más vende no es el que nos conviene vender, y en este proceso eso se ve muy claro. Entonces, si lo involucramos en un principio y llegan a ver realmente que no es ese arroz porque no queremos, ese arroz lo ponemos por ahí abajo de todo en la góndola donde no se ve porque cuanto más vendemos peor es para el negocio. Entonces, cuanto más involucrados estén en todo este proceso, más importante va a ser que después, digamos, van a comprar ese tema de la ejecución y realmente nos va a lograr conseguir el éxito, ¿no? De este 99,9% que decíamos.
Bueno, ahí leo Excelente. María Fernanda. Sí, para mí eso es, en nuestra experiencia por lo menos es clave, digamos, es clave que estén involucrados. Y es cierto ese tema de que hay muchas cosas que, digamos, en el Excel o, no sé, haciendo un planograma, en la computadora realmente hay muchas cosas que se pierden, y después tenemos que involucrar a la gente de la operación para que nos diga, mira, este producto no sé, no se suele vender en góndola, se suele vender colgado en un gancho, no sé, cosas que tienen mucho que ver con el mundo de la operación, que obviamente, digamos, necesitamos involucrarlos para que después compren esto. Excelente. Bueno, creo que esos son los comentarios por ahora. Pueden continuar, por favor. Bueno, sí, ahí vi algunos nombres conocidos, buenísimo. Ahí estaba Maffer, por ejemplo. Y acá Marlene también dice, ¿cada cuánto tiempo se debe medir o monitorear el análisis de estrategia? ¿No? Para monitorear es inmediatamente después de haberlo implementado, ¿no? Dejando un periodo de gracia, como habíamos dicho, pero digamos, después de 4 semanas ya debe estar ahí monitoreándose, haciéndose un seguimiento. Ese principio es clave para ver si algo falló, o por ahí algo no está actuando como esperábamos y se dan algunas correcciones rápidas. Después ya es un monitoreo más rutinario. Y lo que se hace es repensar la estrategia cuando hacemos la nueva revisión de Category Management. O sea, no es normal en el medio de revisiones, o sea, entre 2 revisiones, estar pensando en cambiar la estrategia de la categoría. Eso sería un caso por ahí de que realmente algo no funcionó o algo cambió muy fuertemente en el contexto, ¿no? No sé, Pablo, si querés agregar algo al respecto. No, me parece que está perfecto lo que decís. Sí, por ahí que no sé si lo dijimos tan expresamente, el análisis después de los números, de cómo viene performando y demás, que me parece que no es a donde apunta la pregunta, pero por las dudas lo aclaramos. El análisis ese se suele hacer, como bien decía Gabriel, esperando un tiempo prudencial a que todo esté acomodado, a que el cliente perciba los cambios y demás. Y después nos solemos juntar con los proveedores. Depende un poco ahí de la importancia de la categoría. A veces todos los meses o cada 2, 3 meses nos arman scorecards donde se va viendo y se va siguiendo la categoría y justamente se va viendo si hace falta tomar estas acciones o estos cambios porque algo no funciona bien. Pero como bien decía Gabriel, el tema del análisis, digamos, el análisis de la estrategia en sí es algo que no se suele hacer muy recurrentemente. O sea, por ahí sí se piensa, si hacemos la categoría, si trabajamos la categoría una vez por año, la pensamos en el primer momento y la siguiente vez la estrategia la pensamos el siguiente año, pero no con mayor asiduidad porque, como decía Gabriel, salvo que haya algo muy... como algo que cambió en el contexto o algo muy, muy grosero, digamos, pero si no se suele analizar o pensar en cambiar esos parámetros, digamos. Bueno, Dana, nos cortás si hay alguna otra pregunta o algo, si no, sigo agregando del tema de estrategia, que suele ser bastante estable también, está muy asociado al rol de la categoría, que va a buscar siempre o vender más en unidades o rentabilizar más y demás, salvo que de repente los números no estén acompañando, ¿no? Puede pasarnos por ahí en una categoría destino que apunta a vender mucho y a unidades y demás, que de repente en algún año en particular nos encontremos versus el mercado con una rentabilidad muy baja, por ejemplo, y que entonces la estrategia, por lo menos para ese año en particular o para esa revisión, va a apuntar mucho a levantar la rentabilidad. Cosa que por ahí parece raro, una categoría, no sé, rutina, llamémoslo, o destino, que no suelen ser los focos, pero bueno, por un problema puntual puede ahí cambiar la estrategia y una vez solucionado, recuperado el margen junto al mercado, al nivel del mercado por lo menos, volvemos a otra estrategia más tradicional de destino que siempre ya tuvo esa categoría, ¿no? Dana, no sé si hay algún otro comentario. Nosotros tenemos una encuesta ahí también que la mandé por chat privado, si se puede compartir, eh, para poder llenar. Se nos vendría bárbaro para poder saber qué mejorar también y para quedarnos en contacto con las redes sociales. Eh, Dana, decinos si hay alguna otra pregunta. Yo no veo acá. No, por el momento no tenemos ninguna consulta. Y sí, Bueno, el link que nos han pasado, vamos a pasarlo a los grupos, así que estén atentos. Pueden continuar, por bueno, favor. genial. Bueno, por nuestro lado,
Es eso lo principal que queríamos charlar, que darles un pantallazo general de lo que es el proceso de Category Management, poder ahí tener un espacio de conversación, de escuchar ahí qué dudas podía llegar a haber, ayudarlos en ese sentido. Y también la idea es, aquellos que les interesa el tema, pueden contactarse con Kiosco para estar al tanto de la próxima capacitación que se haga, el próximo curso que haya. Y también, ¿por qué no?, seguirnos en las redes sociales, mantenerse en contacto con nosotros. Si alguna consulta o comentario por ahí no llegó a entrar, ahora ahí llegó una pregunta, pero igualmente les comento, con las redes sociales y los contactos que tenemos ahí, tranquilamente nos escriben y seguimos ahí ayudando como sea necesario. Ahí Maldonado María dice, ¿cómo va Catman en Argentina? ¿Va a tope? A tope me imagino que es una expresión de que va muy bien, ¿no? O algo así. Se utiliza muchísimo el Catman, ¿sí, no? Ok. El Catman, sobre todo en las grandes empresas, es algo que ya está en el ADN hace rato. De hecho, bueno, nosotros tenemos experiencia con varias compañías. Pablo lideró la práctica en Walmart, por ejemplo, también en Cencosud y demás. Y es algo que se utiliza mucho. La realidad es que a niveles no tan de grandes empresas, lo que se tiene son prácticas más, no de todo el proceso entero, ¿no? Se suele hacer más puntuales, y por ahí en las categorías que ellos consideren más importantes. Se suele contratar también a terceros, ¿no? A consultoras para que los ayuden en procesos puntuales, sobre todo los procesos tácticos. Y, y no, bien, a ver, lo que más está pasando hoy en día son algunos cambios que hacen repensar, ¿no? Temas de exhibiciones y demás, porque hay cambios a nivel leyes que hacen que no tengamos todos los grados de libertad que había antes para, por ejemplo, hacer la góndola como quisiéramos exponerla, ¿no? No sé, Pablo, si querés complementar algo. Sí, exacto. Creo, primero me gusta que escriban Catman así como con cariño, como a mí me gusta también decirlo, y que es un poco el lenguaje que usamos todos, así que me pone contento eso. Y como decía Gabriel, sí, la verdad es que es una práctica que se usa. En toda Latinoamérica hemos encontrado, bueno, con Gabriel trabajamos, como decíamos, en varios países acá de la región, y hemos encontrado la práctica diseminada, o sea, de nuevo, con mayor o menor nivel de detalle y demás, pero sí siempre presente, ¿no? Es algo que empezó hace muchos años y realmente sigue, digamos, se sigue manteniendo en boga. Con, digamos, los avances tecnológicos obviamente nos ayuda mucho el tema de manejo de información y demás. Eso la verdad que yo veo que ha avanzado mucho. Y acá en Argentina la verdad que sí, es una práctica que, de nuevo, como decía Gabriel, depende de la empresa. O sea, hay empresas como por ejemplo Walmart que la tiene muy, muy en el ADN, con mucho peso, con mucha importancia, con muchísima relevancia, y otras empresas que por ahí no tanto, pero sí lo usan por ahí para su parte más táctica, por ahí en algunas cosas más puntuales. O sea, es como que tiene mucho desarrollo. La verdad que anda bien, la verdad que anda bien. Así que creo que es por lo menos para nosotros que nos apasiona y nos gusta el tema y lo tenemos también un poco en el ADN, nos pone muy, muy contentos. Y también el hecho de que haya todo este interés desde allí también es algo que nos parece súper positivo. Y lo mismo que les mencionábamos antes, ¿no? Y que lo vivimos un poco durante el curso. Si bien es algo que por ahí hoy no tiene un gran desarrollo o se está empezando, hemos visto algunos casos donde están empezando, creo que no es que hay que pensar en ir de 0 a 100 en un segundo, ¿no? O sea, pasar de no tener nada a tener el mundo completo. O sea, eso es algo que realmente se hace difícil realmente que sea tan así ejecutable, o que sea tan así vivirlo en la realidad, ¿no? Pero hay ciertos grados que me parece que están buenos y se pueden trabajar sin ningún tipo de problema, y creo que eso es lo rico. O sea, y lo bueno es que empiecen, digamos. Me parece que empezar les va a mostrar los resultados que trae, les va a mostrar los beneficios que tiene el proceso, no solo en cuanto a resultados numéricos, sino también para la organización, cómo por ahí la organización empieza a pensar en armarse diferente, ¿no?
y creo que eso es súper rico. Después, digamos, empieza a hablar un mismo idioma, creo que tiene un montón de beneficios más allá de lo que tiene que ver con los números. Sí, y un tema que revitalizó mucho también el Category Management es toda la omnicanalidad, ¿no? Actual. Todo el mundo digital, el e-commerce y demás, va llevando a repensar también todo este proceso en cada nuevo canal que se va surgiendo, ¿no? Así que eso también es algo muy interesante que está pasando en los últimos tiempos. David, ¿qué recomendaciones Tenemos dan una a una... consultita más Ah, aquí dale, Dana, te escucho a vos. que nos dice, ¿qué recomendaciones dan a una pyme que pretende iniciar en el Catman? ¿Y cómo podría iniciar? Esa es Bueno, buena pregunta. lo principal es hacer nuestros cursos para empezar, ¿no? Empecemos por ahí. No, está bien. A ver, una pyme, un comercio que pretende iniciar con Catman y obviamente que aunque sea una persona esté capacitado, ¿no? Que conozca el proceso, que conozca más allá de lo que hablamos hoy, que fue muy por arriba, ¿no? Fue general lo que hablamos. Eh, y lo que debería hacer para mí es primero ver qué datos consigue, ¿no? Con qué datos cuenta. Hay mercados que ya de por sí, por su naturaleza, suelen tener mayor cantidad de datos, como por ejemplo el supermercadismo, suele ser un mercado que los datos se consiguen, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un comercio, un retailer, de una industria muy nicho, con un mercado más chico y demás, quizás es más complejo y lo que hay que utilizar es información propia nada más, ¿no? Pero desde los datos que se obtenga, ahí sí, enfocarlos. Si son datos más bien propios, ya directamente pasar a pensarlo, digamos, internamente, ser como su propio capitán de categoría, pues es probable que los proveedores no estén tan desarrollados en ese tipo de industria, ¿no? Bueno, acá si nos puede decir qué tipo de industria, mejor, ¿no? Pero vamos a seguir contestando así en general. En el caso de no contar entonces con mucha información, porque no hay proveedores fuertes, porque es un nicho de mercado, un mercado chico y demás, uno mismo puede hacerlo también, puede encararlo con sus propios datos, bastante sentido común también, es importante, y pensar básicamente dónde me quiero diferenciar, ¿no? Preguntas así como las que dijimos, en qué rubros o en qué tipo de artículos es donde quiero que piensen y que me busquen, que sea un referente del mercado, en cuáles otros puedo rentabilizar un poco más, porque lo compran ya que están acá, pero no me vinieron a buscar por eso, y ir entonces ahí sí trabajar muy fuerte en la parte táctica. Ese es como el foco que yo le sugiero dar a una pyme. Una vez que ya pasó esos primeros pasos de la manera que hablé recién, sí darle mucha fuerza a decir, bueno, tomémonos en serio la variable surtido. No tengamos solo los artículos, no sé, que el proveedor me recomendó o lo que solemos comprar. Pensémoslo, pongámoslo sobre papel, veamos cómo performan. Los precios, miremos la competencia, miremos cómo estamos rentabilizando. Promociones, así, cada una de esas tácticas, sí, darle un doble clic y ahí poner el foco, ¿no? Sí, ahí me sumo a lo que dice Gabriel, es clave, digamos. El tema de las prácticas para una empresa pyme creo que viene por ahí la cosa. O sea, está bueno pensar este marco general, seguro, porque nos va a ayudar a lo que hagamos después, pero el foco en las tácticas que menciona Gabriel es clave. Y de nuevo, reforzar el tema de que también lo dijo Gabriel, pero perdón si somos reiterativos, pero nos parece importante, que es que no importa si tengo 3 datos, esos 3 datos son mejores que 0. Si tengo 1000, mejor. Pero si tengo 3 datos, tengo la venta en pesos, la venta en valores, la venta en unidades y el stock, genial, con eso podemos hacer maravillas. Obviamente, si metemos más cosas, si lo traemos al proveedor que nos da estudios del consumidor, nos da información cualitativa, genial, o sea, puede sumar mucho más, pero digamos, como que no se queden como, uy, no tengo nada, tengo solamente la venta y las unidades y nada más, y con eso no puedo hacer nada. No, con eso pueden hacer un montón de cosas. Entonces, es importante, digamos, proponérselo y hacer foco en estas tácticas, como bien decía Gabriel. Exactamente, y como bien dicen, es mejor tener, aunque esos 3 datitos, esos 2 datos, a no tener y seguir en el mismo lugar donde estaban, ¿no? Entonces aquí Giovanna Celaya nos dice, muy buen curso de hoy, gracias por la explicación, les están felicitando. Pueden seguirlos en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, igual pueden buscarlos en Creana, tienen sus cursos.
Carla González nos dice, muy buena la capacitación. Bueno, muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. es una charla, Gracias por digamos. la goleada de Argentina, dice. Perdón ahí, perdón. Perdón, ahí, sí. Por suerte pedimos disculpas antes, así que nos atajamos un poco. No, digamos, esta era como una charla un poco disparadora, ¿no? Era breve, la verdad que hay muchísima más información, mucho más detalle, mucho más cosas prácticas y demás para ver. O sea, esto en virtud del tiempo obviamente era una charla para disparar el tema, si se quiere de alguna manera, pero bueno, se agradece mucho que haya sido claro por lo menos y que les haya gustado. No, más bien nosotros agradecidos con ustedes porque nos den un poquito de su tiempo y también agradecer a la audiencia que nos está escuchando. ¿Alguna cosita que quisieran agregar? ¿Algo que quisieran recordar a la audiencia que nos está viendo el día de hoy? No, que sí se puede encarar el tema, es cuestión de dedicar un poquito de capacitación y después, yo siempre digo lo mismo, hay que hacer ese paso, después cada vez es más fácil y de un año o dos van a estar orgullosos de todo lo avanzado. Así que ese creo que es el punto clave. Ahí también gracias a ustedes, a Kiosco Marketing. No sé qué audiencia tenemos, no sé cómo verlo eso, estaría bueno saberlo, así. Sí, justo vamos a Vamos a darle pasarles un pequeño informe de cuántas personitas nos han estado viendo, porque tenemos diferentes grupos en los que los hemos publicado, entonces vamos a sumarlos. Pero acá nos están dando un aproximado que son unas 60 personas las que nos están viendo. Bueno, genial, buenísimo, bienvenido sea. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación. Sí, me sumo al punto de Gabriel, creo que, y nos ha pasado en empresas que trabajamos juntos realmente y también por ahí empresas grandes pero que no tenían un desarrollo muy grande de algunos temas y realmente, la verdad, muy satisfactorio mirar hacia atrás un año después, 2 años después de haber trabajado un tema y ver todo lo que se avanzó. De nuevo, por ahí, como les decía, no es que pasamos del 0 al 100, ni mucho menos, por ahí no logramos todo lo que queríamos hacer, pero sí realmente, digamos, esa parte de ver lo que se pudo lograr es realmente muy reconfortante. Así que también me sumo a lo de Gabriel por el hecho de que lo hagan y que se manden, digamos, como decimos acá, porque realmente les va a traer muchas satisfacciones. Así que también me sumo ahí al agradecimiento a la gente que se conectó, a ustedes también, Dana y Nilo, y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Nos vamos a ver muy pronto, eso ténganlo por seguro. Muchísimas gracias a los dos, Gabriel, Pablo. Gracias a la audiencia que nos ha estado viendo el día de hoy. Esto fue Kiosco Marketing. Y bueno, el link ya se ha compartido en el grupo. También acá tienen el código para que puedan ingresarlo y así obtengan su certificado de parte de Kiosco Marketing. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Dana Céspedes. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chau. Chau, buenas noches, gracias.